¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa que ya es de los favoritos. Muchos nos han comentado. Inadaptado Podcast Show. El favorito De los favoritos. Y con este invitado que tenemos. No, cállate la boca. Se va a hacer el favorito indiscutiblemente. ¿Estás de acuerdo? No, claro. No hay duda alguna. ¿Tú quieres presentar al invitado? Yo lo presento, que él se presente. No sé, la verdad no sé si esté a la altura. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial que lo quiero mucho, lo tengo conociendo pues toda la vida. Es un familiar mío, un primo, Eli Sánchez Gómez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Aquí con mis dos compas, la verdad es un gusto. Y sobre todo, cuando me dijeron, oye, ¿quieres venir aquí y hablar de cierto tema? Dije, mi mamá me dice, a veces tú pagas para que te renten. Entonces creo que es de las ocasiones que me encanta compartir el tiempo con ustedes. Y hablando de ese tipo de cosas, pues... Y para darles aquí un contexto de mi compa, la verdad es que es alguien que siempre habla de Dios, es alguien que siempre habla de Jesús, que tiene a Jesús muy presente en su vida. Y pues creo que va a ser de muy buena... va a traer muchos buenos aportes a este podcast, a este episodio. Y pues esperamos que les guste. Venga. Y pues también estoy aquí como cada semana con mi co-host, Roberto Moreno. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Gracias a Dios, todo bien. Fíjate que parece que me gafé el episodio pasado al decir, no, esta semana no tengo ninguna descalabrada que contar. Porque justo 2 días después de que grabamos ese episodio jugamos pádel. Y a lo mejor no se nota mucho, pero aquí me abrí la ceja jugando pádel. Ahora sí estaba yo presente. Sí, se veía súper... Sí. Se veía muy escandaloso. Fue muy aparatoso, más de lo que la herida fue. Que fíjate... Haciendo nuestra clásica introducción que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero yo he notado, a lo mejor no les ha pasado a ustedes o no, porque más o menos, si no saben, nuestro auditorio, nosotros somos más o menos de la edad, estamos parecido el rango. Pero en los últimos meses me han pasado cosas que en toda mi vida no me habían pasado. Y no sé si han sido muy circunstanciales, se han dado las cosas así por... casualidad, así random, pero son cosas que me hacen sentir como, me hacen ver más mi fragilidad en muchos aspectos, o sea, las descalabradas, también llevo como 13, 14 años conduciendo automóvil y nunca había ni dado un raspón ni chocado de ningún tipo, hace como 2 meses. ¿Chocaste? No choqué, sino que me chocaron. Llegué a la oficina y se me había olvidado mis audífonos precisamente. Y dije, ay, mis audífonos. Y como estaba cerquita, pues me eché reversa para... Ahí, estacionado en la oficina. Me eché reversa, pero una vecina estaba casualmente pasando muy pegadito a la cochera. Y sí le di un lleguecillo. Y nunca me había pasado. Y será circunstancial y todo, pero nunca me había pasado. Entonces son como varias cosas que, o sea, nunca me he roto un hueso. Eso hasta el momento no me ha pasado, porque no sé. No pasa. Dentro del siguiente episodio. Amigos, en el checklist. Amigos. Esperemos que no. Son muchas cosas que me dicen, como que me hacen ver, no sé si es la edad, que mis reflejos no son los mismos que antes. Puede ser. O sea, circunstancial o X, pero son cosas... Nunca me había descalabrado, ni de niño, hasta estas 2 veces que me sucedió. Entonces, no sé, y te hace reflexionar como en que en la fragilidad y que en las cosas pueden pasar, los accidentes pueden pasar y nunca esperas que te pasen a ti. Sí, los vemos de lejos y decimos, no, pues a ver qué se siente, ¿no? Ajá. Aunque en la teoría dices, le puede pasar a cualquiera, realmente como que en tu interior no piensas que te va a pasar a ti. De los clichés famosos que hace poquito hablaban ustedes. Sí. A todos les puede pasar, pero no estás pensando en que te va a pasar. Sí, exactamente. Pero bueno, esa fue mi reflexión mini. Bajamos el globo. Y Nane, ¿tú cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Yo estoy muy bien, Robert, Eli, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy contento. Fíjate que sí se conecta el tema, totalmente. Y cómo lo conectaste, porque como ya vieron el título, pues es la dependencia de Dios.
Y justo en mi semana he visto mucho la dependencia de Dios y cómo al buscarlo, Dios trae cosas buenas o incluso en las cosas negativas, Dios toma ese sentimiento negativo y lo transforma de una manera totalmente, un sentimiento de paz, de tranquilidad. Y lo he notado mucho y pues lo hemos venido hablando en otros episodios, ¿no? Entonces el objetivo de este tema es como que profundizar más en la dependencia de Dios, porque lo hemos tocado en casi todos los episodios o en muchísimos, que pues es algo que tenemos que hacer mucho, pero justo vi un video que se los pasé, que de hecho lo comentó nuestro invitado anterior. En Maya. Es un video que no tiene desperdicio, se los voy a dejar acá en la descripción, dura como 3 minutos, el clip que es como que la parte más sustanciosa, y después todo el mensaje dura como 40 minutos, que también no tiene desperdicio y habla de unas cosas. El del hombre de la cruz. El hombre. Ese también está en la descripción del episodio pasado. Uh-huh. Pero también se lo vamos a poner porque la verdad no tiene desperdicio ese clip. Sí. Y pues en resumidas cuentas he estado pensando mucho, Dios me ha hablado mucho sobre depender de Él cada vez, depender más de Él. Y lo he visto, y cada predicación que escucho es como que esto es por la dependencia de Dios. Y esto es como realmente siento que Dios me está hablando mucho de depende más de mí, de cada cosa que hagas, cada prueba que pases, depende de mí. Y todo lo demás, no es que no te vaya a pasar nada malo, simplemente esa carga que sientes se va, ¿no? Sí. Y pues bueno, analizando el tema, lo primero, con la pregunta que quiero iniciar es: ¿cuándo nosotros hemos puesto nuestra dependencia en Dios, ¿no? O sea, ¿en qué situaciones nosotros creemos que es positivo de depender en Dios? O sea, ¿cuándo es cuando lo vemos regularmente en problemas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Roy? Sí, normalmente ya saben el estereotipo o la acusación que siempre se realiza, no solo a los cristianos, sino en general a las personas que utilizamos a Dios como un salvavidas. Uh-huh. Lo que dicen, no, pues es que solamente buscas a Dios, o el meme del perrito, si alguien sabe a qué me refiero, que es un perrito que dice, Dios, soy yo de nuevo. O sea, sí. Solamente volteamos a verlo cuando las cosas están fuera de nuestro control, y no solo eso, sino cuando las cosas nos van mal y son situaciones que no esperábamos o no queríamos que fueran así. Pero es una condición humana, ¿no? Que es una condición del ser humano, y creo que Dios mismo está, pues, es consciente de que es nuestra naturaleza, ¿no? Sí, claro. ¿Tú, compa? Híjole, eso de depender de Dios, sí quisiéramos decirlo. O sea, no toda la vida lo he buscado sin necesidad. Y realmente no. Ahorita hablábamos en el camino que me vine con Nane de cómo Dios te atrae, te busca. Al final de cuentas, sin bajar a Dios a como, si no busco a Lee o a Manuel, a Robert, ya no va a ser Dios. No. él no cambia, él no va a dejar de serlo. Pero el hecho de esa dependencia, él conoce nuestra debilidad, él conoce que de verdad, aunque huyamos, ¿no? La palabra es bien clara, o sea, aunque te fueras hasta lo más alto, hasta lo más profundo del mar, dice, ahí vas a estar. O sea, ahí Dios te encuentra. Y a pesar de tu condición, o sea, él, creo que, como dices, Robert, realmente él sabe nuestra condición, pero debe haber un punto en nuestra vida. O sea, no podremos, oye, ya tantos años de conocer a Dios o de cristiano, como quieras llamar, ¿no? Y todavía, pues de repente, o sí lo busco, pues la verdad, cuando hay problemas. Claro que debe buscar en problemas, es nuestro Padre, Él nos va a ayudar. Pero también analizar, realmente, o sea, después de tantos años, nomás los busco en esto. Sí. No para una condenación, sino un simple análisis, decir, ¿qué tanto estoy cercano o lo busco? Porque sí, Dios nos ama, nos atrae con cuerdas de amor. O sea, la Biblia está llena de eso. Es impresionante su amor. Pero ahorita también me decía mi compa Nan en el camino, ¿no?
Es dar el paso también, es pedirse, o sea, abrir, tocarse, abrirá, o sea, toda esta parte de tú también, o sea, no vas a dejar, ay, Dios, ven por mí, es que Dios no ha venido por mí, o sea, no se trata de eso. Y fíjate, justo eso que dijiste de la no condenación, creo que es muy clave hacerlo marcar, porque hace un año y medio, cuando explotó lo de la pandemia, mi hermano pasó por una situación complicada para él, pero una situación en la que le hizo volver a Dios, acercarse a Dios. Pero él, platicando conmigo, me decía que sentía una condenación muy fuerte, porque él pensaba, es que muchas veces en mi diario vivir no estoy buscando lo suficientemente a Dios, no estoy leyendo la palabra lo suficiente, no estoy orando lo suficiente, y tengo miedo de que cuando salga de esta situación no alejarme, y que Dios me vuelva a permitir esta circunstancia para acercarme de nuevo a Él. Y era como un sentimiento que él tenía de autocondenación, de el no sentirse lo suficientemente merecedor de Dios. Y ya ni siquiera hablamos a nivel obras o a nivel portarse bien, sino ante la misma actividad de buscarle a Él. O sea, aún en eso podemos llegarnos a adjudicar a nosotros mismos un peso que no tenemos que cargar. Yo creo que aún mismo el hecho de acercarnos a Dios viene por la mera gracia de Dios. Claro. O sea, por ejemplo, yo veo a Nane que ahorita está en un momento de acercarse a Dios, y yo no se lo atribuyo a Nane. Digo, Dios le está dando la gracia, lo está iluminando para que él se acerque a Dios. Claro. ¿Y por qué alguien más no puede? Simplemente porque hasta el momento no se le ha dado la gracia. Es mi manera de pensar, ¿no? Porque a mí me gusta atribuirle 100% a Dios las cosas, y que lo que hay en nosotros sea pues tal cual. Señor, no entiendo lo que hemos platicado muchas veces, de que la selectividad de Dios, por así decirlo, algunos que le dicen el elitismo de Dios, yo no lo entiendo. Son misterios muy grandes que son difíciles de entender, pero simplemente qué agradecido estoy contigo por a mí iluminarme de esa manera. Sí. Sí, y creo que partiendo desde ese pensamiento donde nosotros nos creemos, o más bien nos sabemos dependientes de Dios, esto lo veo muchísimo en el corazón de David, y es lo que veníamos platicando ahorita en el coche, ¿no? En el corazón de David, en los Salmos, podemos ver vez tras vez, y está plagado los Salmos. Estoy leyendo los Salmos, pues la clásica recomendación, ¿no? Dependiendo del día, es el Salmo 27, le sumas 30, 57 y así, ¿no? Y los Salmos de hoy, el Salmo tal cual, el Salmo que leí hoy, el 27:4, lo compartí en mi Facebook porque se me hizo tan lleno de esto de la dependencia total. Es decir, solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Entonces vemos, solo una cosa he pedido, solamente eso. Es lo único que desde mi perspectiva tendríamos que hacer como humanos: rendirnos ante Él y pedirle: no me dejes que me aparte y déjame estar en tu templo todo el tiempo, todo el día. Es lo único que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿no? Y vemos que David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Es en la Biblia el hombre por excelencia, que a pesar del gran error que tuvo, de que asesinó, mintió, se acostó con la otra mujer, a pesar de todo eso tenía un corazón tan cerca de Dios, que lo vemos reflejado en los Salmos, vez tras vez, que cualquier cosa que hacía: crea en mí, Dios, un corazón puro. Él sabía que él mismo no podía crear un corazón puro, limpio. Él tenía que acudir a Dios para que Dios creara en sí el corazón conforme a Dios, que se alineara a su corazón a Dios, ¿no? Entonces vemos esto en los Salmos, y para mí, cada vez que lo leo y lo entiendo de esta manera, digo, sí es cierto, es la dependencia de Dios, como tú dices. O sea, yo me quito ese peso encima de que si no fue tan bueno como para poder agradarlo, tampoco puedo ser tan malo como para poder desagradarlo.
pero también tengo que buscarlo y entregarle cada aspecto de mi vida. Cada tema, cada situación, tengo que entregársela y saberme dependiente de Él, ¿no? Entonces, esto con respecto a... Se los quería compartir como que esto es algo que he visto mucho en los Salmos. Y también otra predicación que se las voy a dejar acá en el link en la descripción les voy a dejar el link. Es una predicación que se me hace muy buena. Es cuando te has rendido al orar. Está en inglés. Si encuentro una versión en español se las pongo. Si no, pues esperemos que sepan inglés, ¿no? Y habla ahí 4 tipos de oraciones, ¿no? Y que para mí resume también la dependencia, o de una manera práctica, la dependencia de Dios. Y es la oración al despertarte. Cuando te levantes y digas: Dios, gracias por este nuevo día. Empiezas a agradecer. Ayúdame tú a dirigir mis pasos, a que con cualquier persona que hable, dame amabilidad, carisma, para poder reflejarte a ti. No para yo enorgullecerme, sino para que la gente pueda ver que tú eres real, ¿no? Entonces, es la oración al despertarse, la oración al acostarse, analizar todo tu día, es decir, como: Dios, en esta parte de mi vida, en esta área de mi vida, pude ver tu mano, gracias, ¿no? También la oración de espera, cuando estás esperando por cualquier cosa, ¿no? Por, no sé, una situación particular, por un trabajo, por un problema familiar. Entonces, Dios, espero en ti. Y para mí, lo que más hace sentido con el tema es la oración de susurro, o sea, whispering thoughts. Es cualquier sentimiento negativo que tengas, es apartarte un momento, porque lo vemos esto en la vida de Jesús todo el tiempo. De hecho, esta serie de la predicación es sobre la vida de Jesús, no solamente lo que enseñaba, sino cómo vivía. Porque Jesús, podemos ver que todo el tiempo era en constante oración. Para cualquier situación Jesús oraba, pero también Jesús se apartaba y se iba de la multitud, se apartaba de sus discípulos para orar, porque tenía un sentimiento de angustia, tenía un sentimiento de condenación, o un sentimiento cualquier otro, ¿no? Entonces, para mí estas 4 oraciones son claves y se me hicieron muy prácticas y quería compartírselas. ¿Qué piensas de esto, Roberto? Sí, pues fíjate, yo veo, cuando estabas leyéndolos, me venía a la mente como un poco mi mentalidad, como se resiste a las ¿Fórmulas? Como las fórmulas, sí, Uh-huh. 5 pasos para hacer esto, así, Sí. así. Porque siento como que son un poco impositivas y siento que, sobre todo en la relación con Dios, que ahorita estoy pasando por un tiempo en el que me está mostrando como lo personal que puede ser su relación, y lo diferente que puede ser la relación que yo tengo con Dios, con la que tú, Eli, cualquiera tiene. Pero al mismo tiempo pensé, es que son como cuando rutinas de ejercicio, que te dicen: mira, esta rutina te sirve si haces esto y lo otro. Y son rutinas que te pueden ayudar. Entonces, puedes tú tomarlas por el lado positivo de extraerle lo bueno que tiene y decir: ok, esto ya es algo calado, o algo, por así decirlo, calado, algo pensado, establecido para que te ayude en estas áreas. Puedes decir: nah, pues es que a mí me gusta hacer ejercicio a mi modo, y ¿por qué me quieren imponer cosas que no? Sí. Entonces, yo lo que digo es que definitivamente tiene una base y una razón, y las entiendo, y creo que son herramientas que definitivamente nos pueden ayudar para poderlas aplicar. Y lo que mencionas de Jesús, también eso de que se apartaba, se me hace que reflejaba definitivamente cuán él sentía la dependencia con Dios. O sea, en las circunstancias él lo tenía presente totalmente, y sabía que necesitaba pasar tiempo con el Padre para eso, ¿no? Para mantenerse en un estado de eso, de conexión con Dios, de estar sabiendo, el tenerlo presente en el día a día, en cada circunstancia. Entonces, más que
que como lo que personalmente yo rescato más que el que uno se tenga que apartar para hacer la oración, siento que rescato el que en las circunstancias rápido Jesús lo tenía muy presente. Necesito constantemente estar pasando tiempo con Dios, estar en comunicación con Dios para mi diario vivir. Sí, claro. Sí. Fíjate, ahorita, jalando un poquito antes de irnos más a salir un poquito del tema, ahorita que hablabas, Emanuel, de los salmos, del corazón de David, y yo también estoy como con Robert, ¿no? Escucho 5 pasos para... o sea, ¿por qué? Porque de repente, pues, Dios cuadrado, pues no, pero también porque a lo mejor se ha mal usado de repente. Se ha abusado. Pero pues es como si llegara Emanuel y, oye, mira, esto me ha pasado, me ha funcionado. Simplemente, por eso me gustó como decía Robert, puedes tomar eso. Y aparte, tampoco tú eres como que, tu relación con Dios es la wow, o sea, va a ser la perfecta. Y puedes también agarrar de otros, ¿no? Uh-huh. Pero hablando de algo que mencionaban los dos, de la importancia de la presencia de Dios o el estar ahí. Ahorita que andas en el carro hablando de David, digo, no tendríamos que sacar sabe cuántos podcasts para hablar de esto y de por qué a David se le dio ese título del hombre conforme al corazón de Dios. O sea, dáselo a alguien más recto, ¿no? A alguien que no haya... Porque, o sea, ponte a ver los pecados así como específicos de David. Dice, es de lo peor, ¿no? Pero, a ver, como un hombre que escribe, solo una cosa le he pedido... Este señor, este tipo con todo amor y respeto, entendió. Él entendió. Solo una cosa he pedido, eso buscaré, estar en tu casa, en tus atrios. Salmo 84, mejor es un día en tus atrios. Uh-huh. O sea, él sabía la importancia de dónde estar. Uh-huh. Yo hablaba, no recuerdo si con Emanuel o con tu hermano también. O sea, es que cuando amas a alguien, es como, oye, si le incomoda algo a mi amigo, entonces no lo voy a hacer, independientemente esté bien o mal, porque amo estar con él, entonces no lo voy a hacer, ¿va? Entonces, ahí es cuando dices, bueno, el hacer cosas para Dios o para... No es porque vas a juntar como en el kinder cuando, a ver quién junta más estrellitas, ¿no? Y gana en el mes, o, mira, se portó bien. No, una frase que ahorita hablaba con Emanuel, a Dios nunca le vas a ganar. O sea, nunca va a ser lo suficientemente bueno. Nadie era lo suficientemente bueno ni acercándose para que Jesús viniera a morir, ¿no? Pero el hecho de que tú entiendas la importancia de acercarte a Dios, de vivir con Él, de vivir en su presencia, y no digo no, pues es que Eli dice eso, seguramente, no, o sea, ¿cuántas veces puedo contar que he fallado, he dicho, y sigo haciéndolo y lo voy a hacer todavía, pero me refiero la presencia, el entender la importancia de la presencia. A mí siempre me ha gustado cuando Elías decía, el Dios en cuya presencia estoy. Era un presente continuo. No era, es que voy a cuando oro. O cuando, ahorita que me veo, no. Y sí, tampoco caer en la condenación de decir, es que, pues, mira, pues él me ve todo el tiempo, o sea, ya hice esto. Pero fíjate, es curioso, dice la Biblia, no hay condenación para el que está en Cristo. No hay condenación para... Pero vuelve a hablar de un presente continuo. Está. No es estuvo, estará, está. Entonces, la importancia de entender la presencia de Dios, de entender que está aquí contigo, de como no quiero hacer algo que incomoda a mi amigo porque lo amo, pues ¿cómo más a Dios, no? Y este Elías entendió eso también a otro nivel. Claro. O sea, no era de que, miren, es que ahora voy a hacer un arte magia o de repente vamos a quemar uno que otro profeta de Baal, ¿no? Vamos a ver, pues Elías, Eliseo, pues estos se la traían contra este tipo de profetas, ¿no? No se trata de eso. La importancia, estos entendieron que el estar en su presencia no hay nada mejor. Por eso David escribía eso. Por eso David se le dio ese título a pesar de tantas porquerías que pudo hacer. Porque él sabía que no era digno. Él sabía que no. O sea, ¿por qué a un hombre así se da como una revelación de esa manera? ¿Por qué puede escribir
el Salmo 22, ¿sí? Antes de que dice, oye, ¿por qué el 22, el 24? ¿Y por qué experimenta? Habla como si fuera el mismo Jesús, ¿no? Hablando. ¿Por qué habla del Salmo 23? ¿Por qué habla de tantas cosas? Porque él sabía que a pesar de donde estuviera, este amor, esta presencia, era una constancia en su vida. Esa es la diferencia. Pues la palabra constante. Sí, la vas a... Y yo pienso, ay, sí, Eli, ¿cuántas veces no fuiste o no has ido? Pues sí, pero cuando estás en Cristo, sabes que como tú no le vas a ganar, es que no vas a vivir en condenación. Por eso me gustaba, me atraía un poquito lo que decías también de con tu hermano, ¿no? De repente es, híjole, y la condenación, y busco a Dios en esto, busco cuando lo necesito, cuando... Realmente es Dios tan fuerte, o sea, no juegues que le vas a ganar, ni creas que le vas a ganar alguna vez a Dios. Amarle, no lo merecemos, pero vivimos es una constancia. Sí. Eso se llama de gloria en gloria. A veces escucho, no, es que ve de gloria en gloria porque vas a tener una casa mejor, o porque vas a tener más dinero, o porque tu ministerio está creciendo. Eso es de gloria en gloria. De gloria en gloria no será vivir en su presencia, totalmente, conocer más sus secretos. Dice, y una canción que nos gustaba mucho, y al estar ahí en intimidad, tus secretos me revelarás, ¿no? A ver, ¿a quién se le revela? A sus íntimos. Ahorita que hablaba de esa cuestión de que Dios de repente y de los favoritos, por ahí de las cuestiones que, por ejemplo, yo he escuchado a Marcos Brunet hablar un poquito de eso, que sí, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, y a veces ya está muy buena la frase, pero a veces la usan ya trillada, pero la realidad es eso. No es que seas favorito de Dios, tal vez estás entendiendo más su corazón. No ama más a uno o a otro. No dijo, esta parte de la cruz que está más grande es por Robert, esta más chiquita es por Eli, porque ese no lo quiero tanto. No. Sí. O sea, es amor que no podemos ganar. Sí. Y fíjate, también se me hace curioso cómo el mismo David, que sabemos, como ya mencionaban, que era tan del corazón de Dios, aún así él mismo tenía sus pasajes de entenebrecimiento, no solo en cuanto al pecado, al asesinato, adulterio, etcétera, que cometió, sino él mismo, no recuerdo en qué salmo es en el que dice, maldigo el día en que nací. Sí, de pedazos de depresión en su vida. En tristeza total, con pensamientos oscuros, sí, ¿no? Que claro, sí, que no son... Uy, no, eso no lo digas, porque los cristianos no pasamos por eso. Es que justo es eso, realmente entender la presencia de Dios como si fuera una persona que literalmente estuviera a un lado tuyo. Y para mí la forma más práctica de orar es literalmente como si estuviera aquí, al lado tuyo, como si estuviera Robert todo el tiempo aquí, pero en vez de Robert sé que siempre va a estar Dios. Y realmente esa es como que la esencia de orar, porque sabes que no vas a orar todo el tiempo, como la Biblia lo dice, no, orar sin cesar. No se refiere a que vas a estar todo el tiempo orando y chiste que ya traemos como 3 capítulos, pero en Reina Valera 1960, en King James, no se trata de que siempre vas a orar ceremoniosamente y así, pero se trata de que le ores a Dios lo que tú sientas. Dios, ahorita no te siento. Dios, sí, ahorita siento como que no tengo tanta fe. Sí. Y justo en la pre decía, te aseguro que Dios lo puede manejar. Te aseguro que Dios puede manejar un poquito de falta de fe en ti. Te aseguro... No, tienes que ser perfecto para entrar, ¿no? Entonces te aseguro que Dios va a poder manejar cualquier sentimiento negativo que tú le expongas. Es parte de esa solemnidad de que vemos a Dios muy solemne y alejado de nosotros. Sí. Que no dimensionamos cuánto Él nos puede comprender. Y hace poquito, no sé con quién estaba hablando. Sí, estaba hablando con Cris y Julio. Saludos. Cris ya estuvo aquí en el podcast. Pero estaba platicando con ellos el sábado. Y hablábamos un poco de esto en el sentido de que platicamos de todo un poco y en eso salió no sé si decirlo, de doctrina o la corriente teológica en la que creen los testigos de Jehová cuando no creen que Jesús sea Dios, tampoco se cree que exista la persona del Espíritu Santo, sino que solo hay un Dios y Jesús es una figura divina, no únicamente, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios en acción. Pero hablábamos acerca de que si Jesús es una
persona aparte o es ajena a Dios en su naturaleza, entonces realmente no tendríamos a un Dios que nos pudiese comprender como seres humanos. Porque si Dios no tomó la forma del ser humano en su omnipotencia, no habría experimentado lo que es ser un ser humano, lo que la Biblia claramente nos dice, ¿no? Que tenemos un sumo sacerdote que en todo fue tentado, que padeció como nosotros, que sintió las necesidades que nosotros sentimos diariamente. Y así, o sea, yo estoy seguro que mismo Jesús dudó cuando estuvo aquí en la tierra. Tuvo miedos, temores, tuvo incertidumbres, porque si no, no hubiera experimentado lo que nosotros experimentamos. Entonces, Dios conoce nuestra falta de fe, meternos en la cotidianeidad de nuestras vidas y olvidarnos de Él. Uh-huh. El que sabe que estamos atados a nuestros 5 sentidos, los cuales nos hacen no verle y no tenerle presente en nuestro día a día. Es nuestra naturaleza. No quiere decir que nos vayamos a conformar. Bueno, pues ya, es mi naturaleza. Pero no vivir con esa carga de es que tengo que luchar contra mi naturaleza, tengo que esforzarme. No, simplemente entenderla, saber cómo somos, aceptarnos que estamos limitados a esto, pero como Pablo dijo, ¿quién me librará de todo esto? Pues Jesús. No mí mismo, no mi echarle ganas y con la ayuda de Dios. Y es eso, porque muchas veces nada más maquillamos nuestra intención diciendo, no, pues con la ayuda de Dios, pero realmente estamos pensando en nosotros, no es la ayuda de Dios. Sí. No, la ayuda de Dios, y lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Cuando dices, oye, ¿cómo es posible? Entonces, no le eches la culpa a Dios ahí por cuando tú haces las cosas como tú piensas. O Dios te doy el control, ¿verdad? Pero pues, no se lo da. Exactamente. Pero es muy difícil. Al final, es bien fácil decir, pararte en un lado, un micrófono, una tarima. No, Dios tiene el control. No, eso es todos los días, en todo momento. Y, Dios, la verdad, pues, es bien difícil. Pues justo lo que decía este mensaje del nombre de la cruz del medio. Si dejamos de predicar la cruz todos los días, es cuando nos empezamos a perder. Y para dar el resumen o decirle a la audiencia de qué se trata este mensaje, esta persona está hablando del ladrón que le pidió a Jesús que se acordara de él en el paraíso. Uh-huh. Y hace la analogía como si el ladrón despertara y se topa con un ángel. Y le dice... Sí, está bueno eso. Y le dice... ¿Y tú qué haces aquí? Dice, no sé, pues no sé, pero ¿te bautizaste? No, oye, pero pues ¿hiciste la oración de fe? ¿Tomaste el curso en tal iglesia? ¿Tomaste el curso, el seminario? ¿Seminario? No, claro. Dice el ángel, esto está raro, déjame hablar. No cuadra, algo no cuadra ahí. Sí, dice, ¿no? Y ya llega el supervisor de ángeles, ¿y usted qué hace aquí? No lo sé, no tengo idea. Dice... Y lo único que sé es que el hombre de la cruz en medio me dijo que podría entrar. Esa frase para mí, ¡pum!, me voló la cabeza. Uh-huh. Porque habla totalmente de lo que es lo único importante, ¿no? Es realmente creer en Jesús. Y lo hablamos en el episodio pasado y pues por esto salió, ¿no? El tema o el video esto que lo mencionó Emanuel. Que realmente es lo único que importa. Y vemos la dependencia tanto, y en el video lo decía, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros llegamos al cielo? Seguramente mucha gente diría, es que yo creí, es que yo me bauticé, es que yo. Desde ahí no estás reflejando tu dependencia en Dios. Y yo le añado esto, desde nuestra forma de hablar, desde nuestra forma de expresarnos con los demás, con nuestro agradecimiento, se tiene que ver, identificar claramente nuestra dependencia de Dios. Y no lo estoy poniendo a manera de carga, simplemente lo estoy poniendo a manera que uno mismo se analice, ¿no? No que analices a los demás, eso para mí es el error, pero tú mismo te analices y lo empieces a poner en práctica. Yo no creí, Dios tuvo la misericordia de que pudiera creer en Él, porque por mí no soy nada bueno. Entonces, uh-huh. Dios es el único que pudo haber hecho que yo creyera en Él.
para mí, desde la forma de hablar y cómo lo plantea en este mensaje, dije, Totalmente. Ríndete. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, estaba platicando la otra vez con Isra. Y mi... ¿Cortamos? ¿Cortamos o qué? No, saludos, Isra. Saludos, Isra. Te esperamos en el siguiente episodio. Ya te Ya comprometí. haces falta. Pero una de las cosas que platicamos era justo ahorita lo que platicamos. Y yo le decía, es que muchas veces realmente no estamos confiando en Dios y decimos solamente eso. Ah, sí, pues con la ayuda de Dios. Ah, sí, en las fuerzas de Dios. Pero realmente no estamos creyendo eso. Estamos confiando en nuestras fuerzas y en nosotros. Y a Dios nada más lo mencionamos porque se le tiene que decir. Porque Claro, es lo correcto. sí, Es lo correcto sí. decir que atribuirle las cosas a Dios. Sí, sí. Pero no lo estamos creyendo. Y él mencionaba, pero es como que... por semántica. Ajá. Sí, es que no es semántica realmente. A veces pensamos que es eso, pero no sé dónde lo escuché, pero mencionaba una como estudio en el que decía que realmente, o se planteaba la pregunta, ¿nosotros hablamos el idioma o el idioma nos habla a nosotros? Y muchas veces como está construido, la manera en la que decimos las cosas, forman las ideas en nuestra cabeza, nuestra ideología y todo nuestro pensar. Sí. Y a veces no le tomamos en cuenta las palabras o el lenguaje que utilizamos que forme tantas cosas en nosotros. Pues tan así está el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Que está tan profundo que ya se está abriendo el debate, ¿no? Ya obviamente que es algo Hay bueno o más malo. factores a considerar, etcétera. Pero sí se está abriendo el debate de ese tema. Pero sí, a lo que voy es que no tanto, mi punto no es tanto en, tenemos que decir las palabras correctas, porque ya estaríamos como entrando en, hasta podría caer como en cierto misticismo, dices las palabras como tienen que ser. No, lo más importante son las motivaciones de tu corazón y como te salgan, pues te salieron. De la abundancia del corazón habla la boca. También está intrínsecamente ligada una de la otra. Pero a lo que yo platicaba con Isra es que no era el caso de que fuera semántica, sino que realmente en el corazón no había esa de creer que realmente Dios hace las cosas y nosotros simplemente somos un medio a través por el cual Dios las hace. Y no nos creemos los siervos inútiles de verdad. Creemos que somos hombres de Dios, pero enfocados a nuestro esfuerzo, a qué tantas horas oramos, qué tanto leemos la Biblia, qué tanto vamos a la iglesia. No estoy diciendo que ninguna de estas actividades sean malas, al contrario, yo sé que son muy buenas para nuestro diario vivir, no solo buenas, necesarias, pero el atribuirnos esos como méritos para sentirnos superiores a los demás, y no solo en cuestión de comparación, sino darnos a nosotros, son cargas que eventualmente no vamos a poder sostener si la estamos cargando en nuestros hombros, ¿no? Totalmente. No sé, por ejemplo, de desarrollar un poquito más el tema de la predicación del hombre de cruz, porque creo que estamos como en esta parte de la dependencia de Dios, de buscar a Dios, y eso está tan grande. Yo le decía a Manuel, realmente yo no me gusta últimamente, pero no me gusta como, voy a leer un libro cristiano o voy a ver una predicación y basarme en eso, ¿va? Porque a veces también es como bien fácil, se lo dejo para que él busque y yo de ahí saco. Sí. Realmente este link que me mandó Emanuel en la semana, y que dije, ¿qué onda con este señor? O sea, de esas veces que se está hablando lo mismo que nosotros, ¿no? Él se metió en la conversación que tuvimos otra vez en la cena, o sea, totalmente. Pero no sé qué tanto lo vamos a abarcar, porque creo que sí sería como alargarnos demasiado, ¿no? No, dale. ¿Sí? ¿De seguro nos metemos? Porque sí, pues es que no sé si vamos a acabar. Pues los puntos más relevantes que tú creas. Ajá. Por ejemplo, ahorita que si nos ponemos o tratamos de pensar esto que estamos haciendo de darle un orden, no vamos a poder como decir, mira, es que ¿cuál es la fórmula mágica, no? O qué tengo que hacer, o cuáles son los pasos, ¿no? Pero
A mí, algo que me gustaba de esta predicación era que estaba como muy balanceada, que te hablaba de la locura de la cruz, ¿no? O sea, por eso, la locura de la cruz. Y de repente digo, Manuel, yo hasta cuando vi el título dije, ay, es que he visto tantas predicaciones, libros de eso, que de repente, que está tan chido y de repente ya como que alguien lo vio de alguien más, y ya. Mucho material, ¿no? O ya lo desenfocan y ya están hablando de que sabe cuántas riquezas tengas y todo. Cuando digo, wow, estamos hablando del amor, de la locura de la cruz, ¿sí? Pero se me hace que es un lenguaje balanceado. Y yo le decía a Manuel, creo que cualquier incluso predicación, no sé si son predicaciones, porque yo leo Hechos, les compartía a mis primos que por ahí estoy con mi familia estudiando Hechos, estamos leyendo y de repente te das cuenta que todas las predicaciones, todos los sermones, todos terminan en lo mismo. O sea, les explicaban a los judíos, o sea, como toda su historia. Y luego yo creo que hasta para el orgullo de ellos, pues claro que no lo sabemos, ¿no? Pero todo, decían, estos señores saben, ¿no? De lo que están hablando. Y todo terminaba en la cruz. Digo, es que toda la predicación cristiana, toda tendría que terminar en la cruz, ¿sí? Y a veces ofrecemos otras cuestiones. Si tú lees, lo repito, si tú lees Hechos, primer discurso de Pedro, si lees Esteban, porque cuando Esteban lo apedrean, él se echa un discurso de todo el Antiguo Testamento, de todo para llegar a Jesús, para revelar a Jesús, para revelar la importancia de su sacrificio en la cruz. Sí. Y a veces no lo hacemos, y había unas frases que anoté de ahí, que a veces no incluimos porque el mensaje de la cruz, porque establece la gravedad del pecado, decía este predicador, ¿no? Y es incómodo, ¿no? Ofrecemos otra frase, ofrecemos sustitutos de agua en lugar de este mensaje. Pero es bien peligroso esto, porque nos desviamos a lo que es realmente el mensaje de amor, de la cruz, de la salvación. De las buenas nuevas, ¿no? Sí. Eso es. Y a veces yo le decía, otra vez, no profundizando mucho, pero decía, a ver, la palabra dice hacer discípulos, ¿no? Jesús fue su orden. Y de repente yo he escuchado en muchos lados, y hacer discípulos, ¿cuántos se convirtieron en tal evento? Y aparte de decir convertidos, pues no sé, a veces que pensamos que la oración es como algo mágico. Y, ya, qué bueno, otro más al cielo. O sea, anótamelo ahí. Sí, favor, señor. gracias. Sí. Sí la hizo completa, sí. Para ponerlo, si no para borrarlo. O sea, media, pues ahí lo ponemos en un lugar medio salvo, ¿no? Medio salvo. Lo ponemos en Polanco, del cielo. Sí, ahí como que más o menos. Pero no se trata como de eso de diluirlo. Se trata de hablar de todo, pero dándole el valor a lo que es el sacrificio de Jesús, a lo que es, digamos, el celo de Dios, pero el amor. ¿Cuántas veces escuchamos nomás uno que nomás critica, otro que nomás habla de prosperidad, de por amor? No, esto no lo toques, ¿sí? Me ha tocado escuchar, estar en algunos lugares, no, esto no lo preguntes porque no se van a incomodar, o la gente, o no vas a levantar, no vas a decirle a la gente, tú como director de alabanza, ahora levanten sus manos. No, es si quieren y se sienten cómodos, levanten sus manos. O sea, y no me malentiendan, es como que vamos a venir a criticar todo lo malo. No, porque imagínate, pues nosotros tendríamos que ser los primeros en la lista, ¿no? Pero ofrecer ese sustituto, había otra frase que decía, o predicamos la cruz y lo indignos que somos, y que Jesús vino a cruzar el borde por nosotros, o predicamos de nuestro potencial humano y las habilidades que tenemos. De repente caemos en el humanismo, ¿no? Eso. Sí. De esa manera, bueno, se lo escribí yo, de esa manera, usar el mensaje para hablar del amor de Dios, para vivir una vida buena y de éxito. Si hacemos esto, chafeamos el evangelio. No necesitaríamos a Jesús ni su sacrificio. Entonces por ahí en vano es nuestra fe, ¿no? Porque si no Él vino, se sacrificó y resucitó, entonces nuestra fe no sirve. Y a veces decimos, no, claro que creo que Jesús murió y resucitó. Pero si juegas como a esas competencias, pues parece que no. O sea, me gustaba mencionar una frase de Agustín de Hipona. Si crees que te gustan los evangelios, pero rechazas la parte que no te gusta, entonces no estás creyendo en el evangelio, sino en ti mismo. Te digo, esto sí, esto no.
Y aguas, porque se nos hace más fácil como, saca esto para que no incomode. O saca lo otro, ¿no? No me hagan, ahorita que estaban payaseando con las versiones, ahorita ni vamos a hablar todo, pero otra vez me sorprendía. Y yo dije, esto dice, y en otra versión la leímos y no estaba a la mitad del versículo. Dije, aguas, porque como le das las versiones más, no están más cómodas, están más cool, todo. Y yo dije, nunca me había escuchado, había visto que cambiaban palabras y se pierde un poco la profundidad. Pero estaba leyendo una versión del Jubileo o Reina Valeto y luego leo otro y está a la mitad. Y la palabra, incluso dice, hay una advertencia peligrosa por ahí, hay del que quite o agregue. Y no me refiero a que, entonces estás condenando a los que... No, a ver, no nos vamos a eso. Pero sí, es feo como toda esta parte de nomás decirlo cómodo o nomás decir... no sé, eso es muy peligroso. Estamos creando un cristianismo que no es cristianismo. O sea, eso está peligroso. Está interesante, ¿eh? Porque fíjate, yo creo que eso que mencionas sí sucede, pero creo que se puede entregar un mismo mensaje desde un corazón distinto. O sea, creo que personas pueden tener un filtro genuino de cortar cosas como mencionas del evangelio porque tienen ese temor de asustar a la gente, de ofender a alguien o no sé. Y no se sacuden ese temor por simplemente transmitir el mensaje de Dios. Aunque creo que también personas pueden simplemente decir, a mí Dios me ha revelado su naturaleza a través del amor y no tengo miedo a tocar temas del pecado, del arrepentimiento, de la sangre, de la cruz, pero simplemente a mí así Dios me dice que comparta de su amor y de su evangelio, ¿no? Sí, lo peligroso es cuando nomás dices, es que nomás esto, ¿no? O sea, sí, pero como cuando intencionalmente cortas el evangelio. Sí, ¿no? Y yo por eso hablaba como que esta cuestión de la versión de que dices, ¿cómo no viene? O sea, ¿cómo estás ahí? Sí. Pero es muy importante lo que dices tú, por la prudencia. Y ahorita creo que Manuel va a comentar unas cuestiones también, pero después de él, quiero hablar de otra parte, ¿no? Porque dice, no, pues esto ya sacó la espada y vamos a darle a todo, ¿no? No. Es que yo creo que es un balance, y de hecho Robert lo comentaba en el episodio pasado, que nuestro tema principal en el podcast, o más bien lo que nos basamos mucho, es realmente en la enseñanza de Jesús y no tanto en las enseñanzas de Pablo. Ojo, no estoy diciendo como que no sean importantes, pero sino que muchas veces las enseñanzas de Pablo o de otras índoles que realmente no son las de Jesús se distorsionan y se llevan a una exageración, porque realmente el mensaje, si vemos el mensaje de Jesús, o sea, lo que Pablo hizo es darle estructura a la iglesia. Y lo que hacía Jesús es plantar la semilla, exactamente, plantar el reino de Dios en la tierra, ¿no? Entonces Jesús realmente, y lo podemos ver desde cuando llegó con María Magdalena, ¿no? ¿Qué fue lo primero que dijo? Yo no te condeno, vete y no peques más. No, estoy de acuerdo contigo, pero y también estoy de acuerdo con lo que dice Robert, primero es darle el mensaje de amor y también decirle, oye, lo que estás haciendo ya no está bien, pero recordarle que no es en tus fuerzas, que es, ven y sígueme a mí, ya no peques más, pero a través de seguirme a mí. Claro, y fíjate, ahí bueno, tal vez aportando un poquito lo que dices, lo de Pablo y lo de Jesús, yo no haría tanta diferencia porque al final de cuentas es la palabra. Sí. Pero, ahí, pues yo te puedo decir, pues también las de Jesús. ¿Cuántas pláticas, prédicas, sermón del monte, cuántas distorsionan o distorsionamos? Sí. Entonces, no es tanto que se fuera Jesús o Pablo, todo, porque estamos hablando de la palabra, ¿no? Sí. Pero sí es... Sí, bien importante como la prudencia, el amor. Vas a llegar y, ay, Manuel, estás equivocando. ¿Quién quiere escuchar a alguien así? O sea, no. Y no es que quiera para sentirse cómodo, sino no estás amándolo, no estás diciendo. Por eso esta otra parte dije, voy a escuchar todo, pero ahí dejé porque escribes todo esto y dices, oye, entonces, ¿qué todo lo malo? Entonces le puse aquí, ¿esto deja de lado el amor? No. Así como grande, con muchas O. Es que, ¿sabes qué creo, compa? Ahí que debería ser como que debería ser el enfoque distinto, porque si es esto, más bien, ¿el amor deja de lado el pecado? No.
porque no, para mí no es como que hablar del pecado deja de lado el amor, es más bien hacer más grande el amor que enfocarnos en el pecado, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, a final de cuentas, por ejemplo, he estado hablando como una conclusión. Cuando está hablando de la conclusión es como, digamos, el punto fuerte, ¿no? Y aquí esto deja de lado el amor. Y no, al contrario, el amor es el centro. Claro. ¿Sí? El amor, y esta es la frase, por eso cuando mencionabas al principio dije, ya como que la soltamos, ¿no? Dije, no sé si sea muy conveniente agarrarla otra vez, porque la soltamos, la parte del hombre de en medio, de la cruz de en medio, ¿no? Dije, esto no lo dejas al lado el amor, al contrario. Incluso la otra vez hablaba contigo, con tu hermano, decía, fe, esperanza y amor. Pero ¿cuál dice que es el mayor? El amor. O sea, no estamos dejando de lado eso. Y eso no fue Jesús. Está bien. O sea, quiero aclarar mucho ese punto. O sea, definitivamente no quiero decir que las enseñanzas de Pablo no son la palabra de Dios. Para nada. Es eso. Simplemente en lo personal, para mí, lo que yo siempre me enfoco en mi lectura, y incluso leo mucho Corintios, Hechos y demás, pero es realmente las enseñanzas de Jesús, y para mí es donde tiene más sustancia en mí. En mi forma de ver la vida es lo que tiene más sustancia, las enseñanzas de Jesús. Y también, definitivamente, o sea, yo leo mucho Corintios, Hechos y demás, pero para mí las enseñanzas de Jesús tienen un peso muy sustancioso, ¿no? Sí, y como abundando un poco en el tema ese ese precisamente, creo que si alguien podemos ver su vida y contrastar cualquier tipo de enseñanza, nuestra referencia tiene que ser Jesús, ¿no? No hay nadie más que no podamos contrastar más que con Jesús. Y cualquier enseñanza, así como lo comentaba Ali, así sea de Jesús, de Pablo, de quien sea, cualquier personaje, y ya estamos hablando de la Biblia. Imagínate que es la palabra inspirada por Dios, o al menos es lo que nosotros creemos. Pero cualquiera puede ser interpretada bajo contextos y bajo rutinas religiosas y bajo doctrinas que han ido avanzando tanto que el resultado puede ser contradictorio a lo que claramente puedes ver en la vida de Jesús, ¿no? Porque alguien a lo mejor en algún pasaje de Corintios, digamos que se hable de que se le está expulsando a algún hermano de la congregación de la iglesia. Exactamente. ¿No? Pero ves que es contrario a lo que Jesús hacía. O sea, Jesús, ¿en qué momento correría a alguien de su presencia? Bueno, entonces tenemos que plantearnos y estudiar qué estaba pasando en ese momento y analizar la enseñanza. Porque de buenas a primeras alguien puede tomar esa enseñanza de Pablo, entre comillas enseñanza, y aplicarla, y dejando a un lado el amor de Jesús y lo que Él nos vino a enseñar, y que se puede ver que Jesús a nadie le va a dar nunca la espalda, ¿no? Hay que analizar la situación, hay que ver qué estaba diciendo Pablo, todo en general, qué enseñanza es la que se quería dar, y contrastarla con nuestro eje principal, que el cristianismo tiene su nombre raíz de Cristo. Entonces siempre a los pies de Jesús, creo que sería como nuestra mayor ancla. Sí. Claro, no, y es buscar, por eso de repente cosas mayores haréis vosotros. O sea, el modelo que está diciendo es Jesús, o sea, cosas mayores a mí. Que bueno, esa será otra cosa, ¿no? Que como, podemos hacer cosas más grandes, eso lo podemos dejar para otro día. Pero véanme a mí, ¿sí? O sea, como la misma palabra, ser santo como Dios es santo. Por eso no quería como dejarlo en medio, porque ahorita parece que como que no di todo completo. Dale. Iba bien enfocado a lo que decía Emanuel del hombre de la cruz. Luego, habla tanto del amor de Dios y del que no merecemos nosotros, que aquí es donde yo ponía también en la punta lo decía, oye, pero ¿cómo lo hiciste sin carrera? ¿Cómo lo hiciste? Y hay una parte pegadita al video donde que estaba mencionando Manuel, que dice, a ver, el ángel le pregunta, oye, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, sí, llegaste aquí y todo, pero ¿cómo le hiciste? Como dicen, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo llegaste aquí? Y he made it, o sea, lo hizo. ¿Cómo? Porque a final de cuentas, el mensaje del amor es tan grande
Que ese señor que en un segundo, o sea, ni siquiera tuvo tiempo para nada, no tuvo tiempo. Oye, a ver, yo no escucho que tenga ahí, que haga la oración de salvación ahí. La hace, realmente, porque está... La esencia, hace la esencia. Exacto. Y es que sí la hace. A lo mejor simplemente son conceptos que de repente ya tenemos ahí, pero la hace. El amor es tan grande. Y tan así es que, por ejemplo, cuando hablas de esta parte, por eso siempre me gusta terminar con esto. Y me estaba dejando como a medias y ya Eli vino a cortar cabeza. No, considérate a ti mismo. La Biblia lo dice más de una vez. Siempre considérate a ti mismo. Porque va a ser bien fácil. No, entonces el otro, hermano. No, ahí Eli, pues, ¿y tú qué? Sí. Siempre. O sea, y aquí cerraba con esta parte donde dice, y Emanuel ya, es que lo malo, Emanuel me ganó varios de esos puntos, ¿no? Because no, porque yo, no es because, porque él hizo, porque él es amor, porque él vino. Esa es la gran esencia. Podemos seguir diciendo y hablando de la doctrina, que tú piensas que acá, ¿cómo se peleaban ahí en la Biblia? No, yo soy de Pablo. Exactamente, y cómo los reprende yo Pablo soy mismo, ¿no? Yo soy de Pedro. Y es lo más chido, ¿no? Que a lo mejor le digan, pues igual, mira, cuando hay Pedro, pues para que no se enoje, no le digan. Y es no, que te das cuenta que sigue pasando eso. Sí. Sigue pasando. Y si pasaba esto y lo vemos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. En nombre de predicar la sana doctrina o demás, muchas veces se predica algo que realmente no es el amor. Y para mí es la más sana doctrina. Si yo hablase en lenguas, ¿no? Exactamente. Humanas. Y no tengo amor, nada me sirve. Y nomás como yo digo, a ver, ¿te has puesto a pegarle nomás así al címbalo sin sentido? Es más, aquí mi compa Robert, que es baterista, ¿no? ¿Cómo es nomás golpear sin sentido? O sea, ruido, y aunque fuera una batería, un instrumento, que vas, oye, Nan está tocando una cosa y él está en sol, yo estoy en fa. Y el Robert está en un tiempo que, o sea, sí. ¿Cómo suena? Así es. Así de espantoso suena cuando no hay amor. Es que justo, y creo que justo todo esto que dices, compa, recae en una falta de conciencia de la dependencia de Dios. Porque nos empezamos a alejar de realmente la esencia, de estar en su presencia, de estar en su amor. Y que empezamos a criticar a los demás, y lo que decías, ¿no? Siempre considerarnos a nosotros mismos. Yo creo que el fariseísmo empieza cuando señalamos un pecado o juzgamos a alguien y nosotros estamos cometiendo ese pecado, uno diferente a lo mejor, pero peor o igual de magnitud, ¿no? Ese es el fariseísmo, no nada más es señalarlo, pues señalarlo es bueno, ¿no? Sí, es que exacto, me encanta esa parte porque en la cuestión de la parte del fariseo no era que dijera o no que estaba mal, es él está mal y yo. Ajá, yo desde la superioridad. Claro. Exactamente. No, porque nunca hemos querido como decir en el podcast como que es que hay que hacer todo lo que sea. No, es más bien estar consciente de que tú no tengas también ese pecado y tú, si lo vas a decir, pues hazlo con empatía y a lo mejor tú también, oye, yo también estoy batallando con esto. Sí. Ahí ya no es fariseísmo. Sí, claro, tal cual, desde un corazón de amar a la persona no te van a salir las tonterías que muchas veces nos salen señalar, el verlo como menos y llevarlo no solamente al pecado, ¿no? Porque a veces nos quedamos simplemente ahí, pero el fariseísmo no solamente aplica en el pecado, hay veces que simplemente por atribuirnos a nosotros mismos un grado de espiritualidad, entre comillas, vemos a los demás como menos. No es que él no ora tanto, fíjate, es bien carnalote. No es que, no, fíjate, no. Lo puedo señalar porque yo estoy bien. De vez en cuando lo veo ahí en la iglesia, pero mira, no como yo. Es como el que oraba así, no, gracias Señor, porque no soy como fulanito. Esto es el fariseo. Tal cual, y a veces no es tan claro porque no estamos juzgando un pecado, pero estamos juzgando a alguien que no es tan espiritual, tan conectado con Dios como lo soy yo. Es que es por ese es. Es porque lo que menciona Nanes, exactamente. Porque como pensamos que son cosas nuestras, nos las apropiamos, no le damos el crédito. Dios, es por tu gracia. Si yo puedo acercarme a ti a orar, si tú lo pones en mi corazón a hacerlo, es porque tú me lo das, Dios.
Si no fuera porque tú me das esa gracia de acercarme a ti, de leer la Biblia, de en lugar de poner corridos tumbados, poner alabanzas, en lugar de no poner... Si tú no me lo pudieras en mi corazón, de mi ser, no saldría a hacer esas cosas. Sí, le gustaría estar perreando al Robert. Sí, o sea, fácil, hasta el suelo. Sí, y justo esto que menciona Robert, yo lo platicaba con unas amigas el viernes que fui a cenar. Decía, es simplemente dependernos o sabernos dependientes de Dios, que si hubiéramos nacido en otra parte del mundo, no seríamos cristianos. Sí. Si yo en lo personal no hubiera tenido la bendición de tener una familia que siempre me esté arropando y que me ayude a acercarme a Dios, o sea, si Dios más bien no hubiera tenido la misericordia de haberme hecho nacer en esta familia, ¿no? Porque desde ahí yo estoy siendo como intentando ser bien consciente en mi lenguaje. Si Dios no hubiera tenido esa misericordia, pues ¿qué sería de mí? Sí. Yo espero jamás creerme más que los demás, ¿no? Espero que Dios jamás me deje creerme más que los demás. Sí, exacto. Y si entendiéramos o cayera en nuestro corazón cada vez más que todo lo bueno que pudiera salir de nosotros, aunque netamente es bueno, viene de Dios, si lo entendemos, nunca nos vamos a sentir superiores a nadie, porque sabemos que no es de nosotros, sino es de Dios. Pero es muy complicado, como decía él, y es difícil que eso caiga en nuestro corazón, y no es cosa de que cae y ya toda la vida es ya, la fórmula mágica. No, o sea, es un día a día de estar buscando, estar comprendiendo, estar meditando en las cosas de Dios. Y va a haber momentos en el que nuestro corazón se va a alzar otra vez, que vamos a creernos que está en nosotros, y es un constante, es el día a día, es el vivir. Es un constante estar en la conciencia de que, a ver, ya me estoy alejando, es Dios, discúlpame, perdóname. Para mí la oración es como las partes más principales, y también otra cosa es esto, la comunión. La comunión con los hermanos también es de las cosas que más te acerca a Dios. Porque intercambian posturas de vista, intercambian puntos de vista, posturas. A lo mejor yo no estoy de acuerdo en esto, pero a lo mejor llegamos a una conclusión. Entonces, para mí también, algo que muchas veces dejamos de lado cuando decimos, es que para acercarte a Dios necesitas orar, alabar y leer la Biblia. Y es muy cierto. Pero también una cuarta que muchas veces no se menciona es la comunión. Es hablar de Dios, es realmente tener esa pasión, ¿no? Y de la abundancia de tu corazón habla la boca. Y si, como nosotros, pues cuántas veces en las reuniones que no son incluso aquí, pues yo creo que ya es una constante que terminemos hablando de Dios, pues también cuando cenamos, ¿por qué? Porque es algo que está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Y creo que es una de las maneras también de depender de Dios, de estar en comunión con Dios. Esta última parte, ya, me encanta, porque de repente, es que me alejo por cierta. ¿Y cuántos que nosotros cuántas veces lo hemos hecho? O el que está viendo cuántas veces lo ha hecho. Sí. Y te alejas, o te vas alejando un poquito de la iglesia o del ministerio, de tus amigos, te vas cerrando. Te digo, cuando lo que dijo Emanuel es bien clave, o sea, cuando leíamos y en Hechos, y dice, y compartían el pan. Y juntos, y unánimes, y la repite cada rato, y unánime. Y no era nomás estar juntos, porque decía juntos, unánimes. Está hablando del corazón. De alineación. Ajá, a mí me encanta porque para mí siempre es como, si compartes el pan, o sea, cuando comes es algo, a ver, todos, ¿no? Pero como que los hombres todavía esa parte, vamos y compartimos el pan y comer es muy chido, o sea, te acerca, sí, es una dinámica social por excelencia. Sí. Exacto, o sea, vamos a comer. Oye, vas a hablar con tu primo que no has hablado un buen rato y que a comer, vamos a comer. A tomarnos un café, es lo mismo. Siempre le digo, pero comparten el pan. ¿Quién es el pan de vida? Sí. El pan de vida, o sea, si compartes eso, te va a dar esa armonía, te va a dar ese amor. Y vas a crecer en esta parte que Manuel está teniendo, que Robert está teniendo. Todo. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el pan. A mí eso es lo que me ha impresionado mucho, mucho más últimamente. De Hechos, de verdad, compartían el pan. Pero era Jesús, o sea, pan de vida es Jesús. Eso es lo más importante. Era el pretexto. Exacto. Era el pan de pretexto, pero realmente el pan que compartían era el pan de vida. Exacto, entonces sí. Y al final, yo creo que lo más importante es eso. Y va creciendo el amor. ¿Qué va a ser más fácil? Ahorita que hablamos toda esta cuestión de que a lo mejor puede estar bien, puede estar mal. Que va a llegar alguien
Y que Manuel, oye, compa, la otra vez esto, o me sentí y dijiste algo y me heriste, o oye, ¿cómo estás? No, pues es que estoy mal. Yo, si estoy mal, yo no voy a venir a hablarle a él, si pues todo el rato, no, Eli, pues es que estás mal. O Emanuel, ¿cómo se va a acercar conmigo a decirme? Sí, no, es que Manuel, pues es que otra vez la regaste, ¿no? Sí, totalmente. Pero es un amor, es un 100%. amor. Y el entender también que es normal que los seres humanos tengamos diferencias y aún en las cosas de Dios, aún en las creencias de las partes de la fe, ¿no? Y no creer, porque a mí yo me encontré muchas veces en el que siento, ay, ¿cómo puede pensar así? ¿Cómo puede creer así? Cuando ya estoy sintiendo una superioridad en mi corazón, que lo que yo creo es lo correcto y lo que él cree no es lo correcto, que lo que yo creo es mejor que lo que él cree, cuando no, simplemente es distinto, ¿no? A mí Dios así me está hablando ahorita, yo creo genuinamente que Dios me habla de alguna manera, pero puedo también entender que a él le está hablando distinto y no quiere decir que no le esté hablando Dios verdaderamente, y el entender eso es cuando puede haber una armonía y no sentirnos atacados porque alguien piense distinto a nosotros, porque muchas veces así sentimos y crea esa disensión entre unos y otros. Y algo tan bueno perdón, compa. Dale. Algo tan bueno se puede perder. No sé si fue en la pasada o antepasada que mencionabas de algún caso que te haya pasado, ¿no? Con un amigo. Ajá. Y dices, oye, ¿cómo pierdo eso? Y me gustó porque dices, bueno, lo dejé de lado porque esto es más importante. Y fíjate, por eso la palabra me encanta, es viva. Decíamos fe, esperanza y amor, pero el mayor es el amor. Entonces él dijera, no, pues, la fe o la doctrina. Entonces, tal vez se acababa una relación, una amistad. Sí. Y que dijese, híjole, pero ¿por qué? Porque el mayor es el mayor es el amor y Dios es amor, por eso es que es el mayor de todas las cosas, porque Dios es amor, entre otras características, sí. ¿No? Pero la Biblia claramente lo que más menciona es Dios es amor. Y lo que dice, no solamente Dios da amor, sino en sí, en su esencia es amor. A mí sí. Nos llevaríamos un buen rato después, porque el Dios y amor es una predicación buenísima, es una plática buenísima, pero esa la dejamos para después porque sí está... Sí. Y pues bueno, sabernos dependientes. Quiero concluir con una analogía que creo que es una analogía sencilla y seguramente alguien la va a haber dicho que es algo que a mí me pasó, ¿no? ¿O algo más que quieras agregar, compa? No, dale. Tú. No, adelante. Bueno, entonces es que es una analogía que quiero compartirles, que es algo que me pasó y estaba analizando mi vida y por qué me alejé con Dios, y justo es algo de Dios, y es algo que tú decías, ¿no, Eli? Es poco a poco. Y yo lo comparo como estando nosotros en una barca, donde atrás de nosotros hay una isla que representa a Dios, y nosotros estamos en la barca, y adelante de nosotros está el horizonte, que representa las cosas mundanas. Y no precisamente las cosas malas, sino las cosas que pueden ser hasta positivas, como el trabajo, la familia, cualquier otra cosa, que también van a incluir las cosas malas, ¿no? Obviamente. Y muchas veces desenfocamos nuestra relación con Dios y nosotros nos creemos que somos el que lleva el control de nuestra barca, pero no nos damos cuenta y poco a poco nos vamos enfocando en el horizonte. No nos damos cuenta que la marea nos va arrastrando hacia allá. Y cuando volteamos, pues vemos la isla, pues ya no tan cerca, pero decimos, ahorita regresamos. Todavía alcanzo a llegar. ¿Sí? Entonces, poco a poco nos vamos alejando. Y es algo que me pasó, ¿no? Poco a poco nos vamos alejando. Y de repente la vemos más pequeña, pero decimos, todavía alcanzo. Pues seguimos con nuestras vidas, nuestro trabajo, nos enfocamos mucho en nuestro trabajo, volteamos y ya es una cosa bien diminuta. De repente desaparece. Lo que hacemos, porque ya estamos en un inmenso mar de problemas, volteamos alrededor y no vemos ninguna isla, no vemos ninguna tierra firme, no vemos eso que era realmente nuestra ancla. Nuestro corazón obviamente empieza a turbarse, empieza a hacer algo. Si éramos hijos de Dios, pues sabemos dónde está nuestra fortaleza, que es en esa isla. Y nosotros en nuestras fuerzas intentamos nadar, intentamos ver, pero ya no sabemos por dónde ir, porque está tan amplio y tan ancho el mar que los problemas nos llevan. Hasta que realmente confiamos, decimos, Dios, yo no sé por dónde, tú dirige mi barca.
yo no sé por dónde, tú dirige mi barca, tú alinea mi corazón al de Jesús, para que en medio de la tempestad pueda voltear a ver al maestro y decir, Jesús está durmiendo, yo también puedo dormir tranquilo. Y a lo mejor el problema no va a desaparecer de un día para otro, No. pero mi corazón y mi calma y mi ansiedad sí se reduce. Y eso es lo que me pasó, y cada vez estoy más agradecido porque cada vez siento que Dios se acerca más a mí, ¿no? E intento constantemente decir, esto es cambiar mi lenguaje, decir, Dios, tú eres el que me acercas a ti, no, tú eres tú tienes el control de mi vida. Y también es poco a poco va a ser, no vas a ser de un día a otro, ya vas a estar en la isla, poco a poco te vas regresando, y cuando menos te dices, ya estoy en tierra firme otra vez. Poco a poco. Con cuerdas de amor dice que Wow, nos trae hacia él. Imagínate, o sea, ese pensar. Justo lo que decíamos, ¿no? También con el carro. Híjole, es que- Con cuerdas de amor. No, yo. No, nunca. Nunca, y seamos como David, que en verdad yo estoy seguro que cuando lean Salmos y vamos a estar más conscientes de eso, nos vamos a dar cuenta que realmente era dependencia de Dios, alinear el corazón con Dios, o que Dios alinee nuestro corazón al de Él, ¿no? Sí, ahorita que mencionabas esa analogía, me acuerdo que yo tenía 19 años, yo tenía poco tiempo de genuinamente haber sido arrastrado por Dios nuevamente. Y me acuerdo exactamente, estaba en mi cuarto, estaba todas las luces apagadas, pero estaba parado porque yo sentía la presencia de Dios muy muy fuerte en mi vida, fuerte. Yo tenía una seguridad que nunca había sentido de que Dios estaba vivo, de que Él estaba presente en mi vida, como nunca. Y yo sentía una desesperación de decir, es que ahorita te siento tan fuerte, pero han habido momentos en mi vida que no creo que existes, que no creo que existías, y siento ese temor de con el tiempo dejar de sentirte así. Y recuerdo en una oración de desesperación que le decía, Dios, no permitas que yo vuelva a esa condición de antes, no permitas que vuelva a dejar de creer en ti, a dejar de sentirte, de tener esa convicción de que tú estás ahí. No permitas, porque sé que en mi ser, en mi humanidad, con el tiempo es muy probable que me aleje de ti. Y era como una petición de desesperación y de saber que lo vacío que es tener una vida sin Dios, por haber experimentado las dos cosas, ¿no? Y recuerdo sentirme así y voltear hacia atrás hace poco, un viernes que regresamos de la casa de tus papás. Me acuerdo llegar y sin nada, o sea, nada en específico, simplemente voltear hacia atrás y acordarme de aquella noche y decir, Dios ha sido tan bueno en mi vida. No puedo comprender por qué a mí, como una de las canciones de Marcos Vidal, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No puedo entender por qué. No puedo entender por qué, pero volteo hacia atrás y no me has dejado, y la petición que te hice aquella noche, has seguido tú ahí firme, y sentir ese agradecimiento, es decir, no me has soltado y sé que no me soltarás. Y va muy de la mano con eso que mencionamos. Ojalá y es pedir por todos, ¿no? Por todos, Claro. que todos tengamos esa revelación, todos nuestros familiares, todas las personas que nos rodean. Y Sí, amor. sí. Fíjate ahorita, Manuel, ya nomás para... O sea, que hablabas de la barca y todo esto en el pensamiento. Y obviamente uno se lo imagina, ¿no? Te imaginas en la barca, te imaginas esto. Y la cosa, me gustaba mucho que hay un punto donde dices, aquí hay retorno, ¿no? Pero cuando no hay, digo, ¿qué personaje tan increíble, qué hermoso Jesús, que vimos que aunque te alejes, Él de repente estaba caminando en el agua. Tienes a un Dios capaz que aunque estés en el barco ahí, por eso que hablaba, me dije, y me lo imaginaba cuando dice, es que no puedo, porque cuando dices, ya no puedo, o medio puedo, pues sí, veo la orilla, entonces haces todas tus fuerzas, pero
lo increíble, y creo que eso debe ser en lo bueno y en lo malo, porque cuando estás tan seguro que tú no puedes solo, es más, creo que ahora que estás cada vez más cerca, yo veo a mi primo y yo veo el amor todo, que dice, me acerco más a Dios y cada vez me veo como que lo necesito más. Y siempre, no, pues es que hasta lo necesito menos porque pues ya estoy más cerca. No es cierto. Te das cuenta de cuánto lo necesitas más. Y Él está ahí, Él camina sobre Si tienes un Dios que nomás la haces mientras estás cerca de la orilla, entonces me hace que no estás todavía conociendo al Dios. Porque ese, aun cuando tú ya no puedes, es pum. Esa es la clave. No puedes. Precisamente es cuando te das cuenta que tú no puedes. Sí. Y eso cuando pasas por necesidad. Yo te puedo decir que yo he pensado y he pasado eso cuando tengo mucho, cuando tengo poco. Por eso Pablo ha aprendido en mucho y en poco. No nomás hablaba de riqueza, se hablaba de pobreza, enfermedad, todo. En todo. Para Pablo era su Dios en todo. En mucho, en poco. Es que también he escuchado un pensamiento que decía, ¿qué comparados son nuestros problemas que vamos a tener en este mundo comparado con la vida que nos espera, ¿no? Cuando entendemos eso, o que los minimizamos nuestros problemas terrenales, superfluos, que muchas veces pasan en día. Y a lo mejor puede ser un problema grave, ¿no? Pero sí, también, claro. Si tenemos nuestra esperanza en Dios y nuestra dependencia en Dios y comprendemos al 100% la dependencia de Dios, es cuando nos damos cuenta que nuestros problemas son tan insignificantes que es comparado con una eternidad con Cristo, ¿no? Sí, totalmente. Y quieres más y más y más. Ahorita que hablaba de canciones, que Robert también pues hace trampa. Nosotros le decía a Nane cuando llegué a su casa, le dije, traigo la de ¿Quién soy yo? Y luego, estaba también, me acordaba mucho de esta, He probado y quiero más. Esa canción a mí me encanta, porque habla como de todo, ¿no? Cuando pienso en lo enloquecido, hasta dónde me has traído, ¿no? Y ahorita que hablaba Robert, dije, la está cantando. O sea, la está cantando. ¿De dónde me sacaste? ¿A dónde estoy? Y he probado y quiero más. Y digo, la cantamos tan bonito, pero a mí me pesa a veces que digo, ¿cuántas veces la cantamos? O a mí me dicen, ay, tócate la canción que está bien bonita. Y sabes que no es que no esté bonita. Yo estoy diciendo que está bonita. Y no está mal que lo digan. Pero a veces uno hasta nota cuando dice, es que es como que para sentirse bonito, para pasarla bien. No, que he probado y quiero más. En realidad quieres más. No importa que te sientas muy buen cristiano o que te sientas muy mal cristiano. Quieres más. Y yo de verdad, yo lo veo ahorita que he salido más... He pasado más tiempo con Emanuel y he probado y quiero más. Y quiero más. El cristiano que no piensa eso, pues tiene un problema. No sé, porque puede ser, hay momentos en mi vida que yo me he sentido, pues, no con un fuego de buscar a Dios, pero le he sentido presente, ¿no? Y han sido altibajos, han sido momentos de tenerlo más presente en mi vida. Y sé que voy a seguir así, sé que ahorita, por gracia, es un momento en el que siento más el buscarle a Él, pero sé que mi naturaleza me puede llevar al enfriarme, entre comillas, ¿no? Pero tengo una certeza en mi corazón, que Dios no me dejará por más que pase por momentos difíciles, y me refiero a difíciles no de circunstancias complicadas de la vida, sino difíciles al no sentirle, entre comillas. Sé que no va a dejar que me aleje de Él. Es una convicción que ha puesto en mi corazón. Y también a los que nos escuchan, yo creo que cada uno puede estar en una situación distinta en sus vidas. Puede ser que estés muy pegado a Dios y que por eso nos estés escuchando. O puede ser que realmente no estés cerca ni quieres. Ni quieras, ni tengas deseo de buscarle a Dios. Pero yo creo que Dios te hizo llegar este podcast por algo, y puede ser simplemente como acércate a mí, voltéame a verme, y a tu manera, ¿no? No tiene que ser a la manera de nadie más, no tiene que ser de una fórmula, de una cantidad, a tu manera, y nunca va a haber pierde, ¿no? Así es, un Dios para todos, sí, realmente por eso decía ahorita, cuando te sientes lejos de Dios o cuando te sientes cerca, de todas formas, Él es suficiente para... Así es, sí. Creo que nuestra dependencia de Dios debe estar cada vez más
conscientes. Yo creo que es lo único que deberíamos de hacer nosotros como cristianos, sabernos dependientes de Él y cada vez buscarlo más y que todo lo demás gire. Va. ¿Algo más? Pues vámonos con esta cancioncita. No nos vamos todavía. Era broma. Era broma. Se la creyeron, ¿verdad? Y por aquí, ¿por dónde va a aparecer el clip de Brian, Robert? Pues mira, vine aquí, pero se fue para allá y te lo pasé. Está regresando. Así. Ahí va. Inadaptados, ¿cómo están? Buenos días. Hoy me encuentro, siempre les hablo de una iglesita a la que vengo. Está ahí atrás, ese es el edificio de la iglesia. Llegué un poquito antes, siempre llego con mucha antelación, salgo muy temprano de casa para poder llegar a tiempo. Entonces vengo a esta iglesia, este es el pueblito de New Market. Y pues bueno, el episodio pasado vieron ya mi microfonito. No importa que yo me vea oscurito, que se vea todos los paisajitos. Y ya con el microfonito ya puedo enseñarles dónde ando metido y todos los paisajitos bonitos aquí de Canadá. Y pues bueno, mi participación de esta semana respecto al tema que escogió mi compañero Nane Shin, que les mando un saludo a Nane y a Robert, espero que estén muy bien. Es sobre nuestra dependencia de Jesús. Eso está muy chido, está muy interesante porque siempre digo que está bien interesante, ¿verdad? Pero es muy real. Yo creo que en tanto conocemos más quién es Jesús, es más fácil para nosotros saber hasta qué punto nosotros dependemos de Él, porque últimamente creo que es parte de este proceso, como que hay ciclos en los que a veces se nos olvida qué tanto dependemos de Él y quién es Él en nuestras vidas. Es complicado, no es nada sencillo a veces mantenerte en ese balance de recordar quién es Jesús. Y pues para mí por lo menos, Jesús es el ungido de Dios, es el Mesías, es el Hijo de Dios, quien a través de su sacrificio puedo acercarme al Padre y tengo una comunión con el Padre. Es también quien crea y consuma, trae a la realidad el concepto de la fe, y pues obviamente nuestra fe en Él no es una fe muerta, es una fe viva. Y creo que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que está en nuestra vida, está sustentado en Él. Entonces, y todo deberíamos hacerlo pues para honrarlo, para hacer que Él se sienta orgulloso, que Él se sienta pues se agrade de nuestra forma de vivir. Es complicado a veces mantenerse en esta constante noción, pero entre más nos esforcemos, entre más hagamos la práctica de traer a la memoria quién es Jesús y recordarlo a través de su vida, sus palabras, su obra, su sacrificio en la cruz, pues se nos va haciendo más sencillo y a la vez nos va abriendo un panorama distinto de cómo deberíamos también de percibir el cristianismo, porque creo que hoy en día también las iglesias son muchas cosas, son centros de comunión, son lugares para convivir con personas que tienen tu misma fe, pero a veces entre tantas cosas que son, a veces dejan de ser lo importante, ¿no? Que es un lugar para honrar, para conmemorar la obra de Jesús, para meditar sobre quién es Él, sobre quién es nuestro Señor, y que Él es el único camino, el único medio a la salvación de nuestros pecados, a la vida eterna y a la comunión con el Padre. Entonces, pues qué tanto podríamos depender de Él, imagínense, ¿no? Creo que la Biblia también habla de que todo está hecho en Él. Entonces es muy interesante realmente
todo lo que existe, todo lo que podemos percibir, pues está sustentado en Él, ¿no? También en Génesis vemos, ¿no?, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces Jesús es el verbo de vida. Entonces todo lo que existe a nuestro alrededor está sustentado en Él. Y pues partimos de esta parte natural, ¿no?, del Jesús que conocimos en la tierra, pero también sabemos que Él ha sido con el Padre desde vete a saber cuánto. Entonces a ese Salvador, a ese Señor, a ese mediador es al que nosotros acudimos para tener una relación con el Padre, y no es poca cosa. Entonces pues es un tema muy, muy, muy bonito de analizar, muy bonito de reflexionar. Y pues bueno, muchachos, ya va siendo hora de que yo entre a la iglesia. Esa fue mi aportación de la semana. Nos vemos en otro episodio más, en otra semana más, con otro clipcito más. Los dejo con mis co-hosts Robert y Nane. Espero que estén muy bien, les mando un saludote. Y no te olvides, no importa en qué momento del video me pusieron, tú dale like, tú suscríbete, tú compártelo y déjanos tus comentarios. Si no opinas igual que nosotros, también se vale. Igual, si no te gustó, dale un dislike. Pero suscríbete, aunque quieras ser nuestro hater, lo vamos a apreciar mucho. Y pues bueno, muchachos, los dejo con estas bonitas vistas. Un último paneo sobre esta colonia en la calle Gorham. Estoy en la iglesia Cedarview, y pues en el pueblito de Newmarket. Y pues espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el próximo clipcito. Bye. Gracias, Brian, por tus palabras, como siempre, tan acertadas. Te extrañamos, amigo. Buena Esperemos. reflexión de Brian. Y pues bueno, vámonos ahora sí. Y pues síganos en nuestras redes sociales como Inadaptado Podcast Show. Y si no nos quieren seguir, pues no nos sigan. No síganos, mándanos comentarios. En TikTok. ¡Ánimo! ¡Ay! Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again, oh Lord, to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Oh no, no, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Bring me back, oh, you know the words, you sing along. Jesus, draw me close to you. Yeah. You sing. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down, I lay it all down again. Yes, to hear you say that I'm your friend. You are my desire, you are my desire. No one else will do, no one else will do. There's nothing
Before you go home, sing it softly to the Lord. You're all I want. Yes, you are. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you need. Help me know you are me. Don't you ever leave me.